Hace unos meses, mi hija, que está a punto de cumplir 3 años, empezó a hablar de fantasmas. Al principio no le di mucha importancia, ya que le gustan las decoraciones de Halloween y siempre señalaba los fantasmas, calabazas o brujas cuando los veía. Luego, comenzó a hablar de fantasmas sin referirse a ninguna decoración o algo que pudiera señalar visiblemente. Aún así, no le di mucha importancia. Pasó aproximadamente un mes. Empezó a ser más específica sobre los fantasmas que veía. Primero, fue un fantasma de bebé que vio en la casa de la hermana de mi suegra. Señalaba constantemente la puerta en la parte superior de las escaleras e insistía en que había un fantasma de bebé, lo que aterró a la hermana de mi suegra, porque esa había sido la habitación donde sufrió un aborto espontáneo hace unos 20 años. Entonces las cosas se pusieron más extrañas. Mi primo Ricardo falleció repentinamente cuando mi hija tenía solo 12 días de nacida y nunca lo conoció. No hablamos mucho de él, y no tengo fotos suyas por ahí para que ella las vea, y no es un nombre que haya recogido al azar en la televisión o algo así. ¿Qué pasó hace unas 2 semanas? Estaba divagando sobre fantasmas en su armario y asustándolos mientras yo lavaba la ropa. No le presté mucha atención hasta que empezó a señalar la ventana y decir, «Mira, es Ricardo». Inmediatamente le pregunté por qué decía eso y volvió a decir su nombre. Empecé a hacerle más preguntas sobre Ricardo, pero ella cambió de tema y no lo mencionó de nuevo después de eso. Unos días después, mi suegra me contó que mientras la cuidaba ese día, mi hija le dijo que estaba jugando al cucutras con un fantasma. Mi suegra le preguntó si el fantasma tenía nombre y ella dijo que era Ricardo. Decidí mostrarle una foto de él para ver qué decía y le tuvo mucho miedo. Pensé que quizás estaba solo de mal humor, así que le mostré una foto de uno de nuestros perros e inmediatamente se animó y empezó a sonreír. Le mostré una foto diferente de él y empezó a asustarse. Después de contárselo a una amiga, me preguntó si había intentado mostrarle una foto de él de niño. Así que busqué una de él con unos 12 años y se la mostré a mi hija, y ella no dijo nada, solo se rió y se fue. Después de eso, decidí mostrarle una de sus viejas camisas que tengo, e inmediatamente me la quitó de las manos con entusiasmo y dijo, «Cucutras. Te veo». Me pregunto si realmente está viendo a Ricardo o no. Supongo que nunca lo sabré. Trabajé en un bar de rock en un pueblo antiguo de México durante unos años, cuando tenía poco más de 20. Experimenté encuentros paranormales tanto en el bar donde trabajaba como en su sucursal. Una noche tranquila, estaba charlando con algunos clientes habituales cuando vi a mi supervisora, una mujer pequeña, pálida, con el cabello largo y negro, correr por detrás de la barra. Ni siquiera 30 segundos después, apareció detrás de mí. Le pregunté por qué había corrido. Ella dijo que recién regresaba. El bar estaba en una casona antigua, así que tenía un montaplatos. Cuando empecé a trabajar, entré a la cocina para avisar a los cocineros que había un pedido. Vi a un hombre con overol correr y pasar por el montaplatos. Pensando que alguien hacía una broma, intenté alcanzarlo, pero solo había una pared de ladrillo. También estamos seguros de que el baño de mujeres está embrujado, pero no era una presencia negativa, ya que años antes, en ese mismo cubículo, habían ocurrido varias sobredosis. Los cubículos se encontraban cerrados con llave, pero no había nadie adentro, y había una sensación de estar siendo observada. Además, los grifos, que había que presionar con fuerza, se activaban solos. Finalmente, mi experiencia más aterradora fue en la sucursal del bar, un antro de rock decadente. Nunca había estado ahí hasta que tuve que cubrir un turno. Bajé al sótano a cambiar un barril y sentí un miedo terrible. Me temblaban tanto las manos que no pude cambiarlo, así que cambié con mi colega y saqué unas bolsas de basura en su lugar. Salí a fumar un cigarrillo, pero no podía quitarme la sensación. En esa zona, desafortunadamente, años atrás, muchas trabajadoras sexuales habían perdido la vida. Al volver adentro y servir una cerveza, noté 3 largas y sangrientas marcas de arañazo en mi brazo que no debería haber pasado desapercibido. Algunas cosas simplemente no tienen explicación.
Hace poco más de 4 años, mi novio y yo nos mudamos a San José, Chiapas, por su trabajo. Se suponía que sería permanente, pero solo nos quedamos unos 3 meses y luego nos mudamos a Tuxtla Gutiérrez, un lugar mejor. Él llegó una semana antes que yo y lo alojaron en un hotel. Un hotel muy viejo. Sí, era bastante destartalado, pero era el más cercano. Así que hice el viaje de 3 horas y media después del trabajo y llegué alrededor de la 1 de la madrugada. Él abrió la puerta medio dormido y me dijo que lo sentía, pero que tenía que volver a dormir. Está bien, yo podía entretenerme. Me acosté del lado izquierdo, con el pecho y la cabeza hacia la televisión. Estaba del lado izquierdo de la cama y sus ronquidos eran tan fuertes que parecían serruchos a mi derecha. Mientras estaba allí cambiando de canal, seguía viendo algo moverse por el rabillo del ojo. En el pequeño pasillo oscuro que conducía a la puerta, honestamente, creí que era mi cabello, pero de repente, una cabeza translúcida, de un blanco azulado, apareció sin cuerpo a unos 2 metros del suelo, flotó por toda la habitación y desapareció dentro de la pared. La vi cruzar toda la habitación, les digo que era una cabeza, la cabeza de un hombre. Pude distinguir la línea del cabello, el pelo y las orejas, pero el rostro estaba algo borroso. Parecía tener una pequeña coleta, como las que llevaban los hombres de antes. Pude ver dónde estaban los ojos, la nariz y la boca, pero no con detalle completo. Estaba mirando directamente hacia la pared. Gracias a Dios que no me estaba mirando a mí. Estuvo a mi vista durante unos 5 segundos, así que no hubo duda alguna. Lo más extraño fue que, tan pronto como desapareció en la pared, sentí como si alguien hubiera saltado sobre la cama. Es decir, en el segundo en que entró en la pared, toda la cama se sacudió, mis muslos se juntaron, y mi novio se despertó sobresaltado y dijo, ¿qué diablos? Sin mentir, se sintió como si alguien hubiera corrido y saltado sobre la cama. No tuve miedo en absoluto, pero sentí una descarga de adrenalina y no pude volver a dormirme durante horas. Me mudé con mi pareja hace poco más de 1 año, y desde entonces, cosas extrañas e inquietantes han estado sucediendo en la casa. He tenido experiencias paranormales toda mi vida. Voces disembodied, pasos inexplicables, e incluso vi el fantasma de una niña pequeña en una de las casas donde crecí. Pero esto se siente diferente. Es algo completamente distinto a todo lo que he encontrado antes. Desde que nos mudamos, ha habido ocasiones en que estoy sola en casa con los niños y escucho a mi pareja llamarme desde una de las habitaciones del fondo. La voz suena exactamente igual a la suya, hasta en el tono y la cadencia, pero sé que está trabajando. Sin embargo, no es solo él. Sea lo que sea, ha imitado la voz de mi cuñada, la voz de mi hijo de 4 años e incluso el llanto de mi bebé de 6 meses. Siempre proviene de una habitación del fondo de la casa, con mayor frecuencia, la habitación de mi hijo de 4 años. Las puertas se abren y se cierran solas, y el ventilador de techo de mi habitación a veces comienza a moverse incluso cuando ha estado apagado todo el día. Pero la experiencia más inquietante ocurrió en mi cama. Sentí algo sentarse al pie de mi cama. Tan claramente que pude ver la marca del colchón bajo el peso. También sentí lo que parecía una mano humana sólida tocar mis pies y piernas. No fue un roce leve o una sensación fugaz. Se sintió deliberado y real. Sin embargo, cuando miro, no hay nadie. Toda la casa se siente pesada, como si el aire fuera denso y opresivo. Es difícil de explicar, pero es como si la casa misma estuviera agobiada por algo invisible. Esta pesadez la distingue de cualquier otra experiencia paranormal que haya tenido. ¿Alguien sabe qué podría ser? ¿Y por qué se siente tan extraño? Esta historia ocurrió en el 1997 en París, Francia, cuando trabajaba como niñera para una familia franco-mexicana. El abuelo del padre francés había estado en la Segunda Guerra Mundial, y por lo que me contaron, les hacía bromas a las niñeras, diciéndoles que su abuelo siempre aparecía para asustarlas.
Así que era un chiste, y yo les decía, a mí que no me venga a espantar. Que esté por ahí, pero que mejor no se comunique. Bueno, un día estaba yo sola en el apartamento. La familia se había ido a un pueblo pequeño, como hacían todos los fines de semana, y el apartamento era muy antiguo, ubicado en el centro de París, como a 4 cuadras de Notre Dame. Era de noche, y fui a la habitación de la niña. Los pisos eran de madera que crujían con cada paso, y me acosté de lado mirando hacia la pared. A la cabecera de la cama había un armario con puertas de madera. Estaba quedándome dormida cuando escuché que la puerta del armario se abría, y abrí los ojos pensando, quizás viene de arriba. Cerré los ojos pero me quedé alerta y oí unos pasos que hacían crujir el piso. Me quedé completamente quieta, escuchando, tratando de entender si el sonido venía de adentro, de afuera o de arriba. Entonces sentí que el borde de la cama se hundía. Yo estaba acostada de espaldas hacia ese lado. Sentí que se hundía como si alguien se hubiera sentado ahí. Me dio mucho miedo y pensé, no, ¿verdad? No quiero tener un encuentro cercano del tercer tipo o como se llame eso de los fantasmas. Empecé a rezar el Padre Nuestro, sin querer voltearme del miedo que tenía. No quería ver nada. Entonces sentí que algo se levantó y volví a oír que el piso crujía, como si se dirigiera hacia la ventana. Vivíamos en un cuarto piso con un balconcito. Oí los pasos que iban en esa dirección, y empecé a girar muy lentamente para mirar. Y justo cuando terminé de voltearme, vi que las cortinas de la ventana se movían. Pero el balcón estaba cerrado, porque era de noche y yo estaba a punto de dormirme. Después de eso, nunca más volví a tener miedo. A veces podía sentir la presencia del Señor, pero le decía, todo está en calma, ¿ok? Usted puede estar por aquí. Yo no lo voy a molestar. Y el perrito, que era medio gruñón conmigo, parecía más tranquilo, y me dejaba en paz. Hace años, mi hermana visitaba la casa de mi tía en Tijuana con mi sobrino. Por alguna razón, él no paraba de llorar todo el tiempo que estuvieron allí. El esposo de mi hermana tuvo entonces la idea de tomarle una foto. Pero después de tomar la fotografía, se asustó mucho y comenzó a tomar fotos por toda la habitación. Todos le preguntaban, ¿qué haces? Y luego nos mostró la foto. En ella aparecía mi hermana sentada en la cama con mi sobrino en su regazo. Justo encima de ellos, se podía ver la figura de otro niño parado al lado de la cama. Lo extraño es que mi sobrino era el único niño en la casa ese día. Los otros chicos eran adolescentes y ni siquiera estaban en esa habitación, excepto por mi primo, que estaba en la esquina viendo televisión. Estamos convencidos de que fue una entidad paranormal y que de alguna manera está conectada a la cama en la que estaban sentados. ¿Sería esa la razón por la que mi sobrino lloraba? Estamos convencidos de que sí. Siempre he creído en fantasmas y lo paranormal. Nunca he podido ver espíritus, pero sí sentir su presencia. Cuando mi hijo, que es autista, tenía 3 años, vivíamos con la hermana de su padre en una casa bastante grande. No sé cuántos años tenía la casa, pero un día mi hijo y yo estábamos solos en casa jugando en nuestra habitación. Lo tomaba por los tobillos y lo volteaba en la cama. Habíamos estado haciendo esto un rato, cuando de repente mi hijo empieza a mirar más allá de mí, hacia la esquina de la habitación, y se ve aterrorizado. Debo mencionar que era completamente no verbal hasta los 6 años. Agarra la frazada y se la echa sobre la cabeza. Le quito la frazada y le digo, ¿qué haces, tontito? Siguiendo mirando más allá de mí y con una expresión de terror, vuelve a cubrirse con la frazada. Vuelvo a quitársela y le pregunto qué le pasa. Él señala detrás de mí. Me doy la vuelta, pero no veo nada, así que le digo, mamá no ve nada. Entonces se asusta aún más y vuelve a cubrirse con la frazada. De nuevo se la quito y esta vez le pregunto qué ve. Él hace un gesto como para demostrar a alguien colgado,
sacando la lengua. Esta vez no le dejo volver a cubrirse con la frazada. Le digo que espere un minuto. Me giro en la dirección que él ha estado mirando y digo en voz alta, mira, entiendo que probablemente estés intentando comunicarte con mi hijo porque él se dio cuenta de que te ve, pero sabe que yo no puedo verte, así que lo estás asustando, y él es autista. Necesito que te vayas. Observo cómo la mirada de mi hijo sigue desde esa esquina de la habitación hasta la puerta. Luego me mira con una sonrisa, aplaude y está listo para jugar de nuevo. Si no hubiera sido creyente antes de ese día, definitivamente lo habría sido después de eso. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.